son nuestras famosas, ya conocidas y odiadas por muchos, historias de horror del libre mercado. Y esta historia del horror del libre mercado incluye a una medallista olímpica reciente. Esta mujer, que además me he perdido su nombre, qué barbaridad en todo esto, María Andrzejka, no, pues que mi polaco, ya les he dicho que es terrible, pese a que mi padre adoptivo era de origen polaco, yo jamás he podido, a duras penas pronuncio mi apellido correctamente. Ella se enteró, María se enteró, ella es medallista de plata en lanzamiento de jabalina en los recientes Juegos Olímpicos de este verano, se enteró de que hay un chico que necesita una operación que no le puede hacer, que al parecer no le cubre la sanidad pública polaca, y entonces necesitaba la friolera de $385,000, si mal no recuerdo, $385,000. Es una cantidad que la mayoría de nosotros no ha visto junta, no la ha visto en su vida ni a pedazos, sumando todo el dinero que ha visto en su vida. Esta chica además tiene una sensibilidad especial, quizás porque en 2016 en los Juegos de Río fue cuarto lugar en lanzamiento de jabalina y por supuesto estaba preparando para las Olimpiadas para los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. En 2018 le detectaron un cáncer y se atendió del cáncer, se recuperó del cáncer y en 2021 finalmente en Tokio consiguió su medalla. Y decidió, al enterarse del caso de este niño, de Milošek Mališa, este niño tiene un defecto cardíaco congénito grave, obviamente pone en peligro su vida, y ella decidió que quería ayudar, y la única forma en que podía ayudar era subastando su medalla de plata. Entonces la sacó a subasta en Polonia. La ganadora de la subasta fue una cadena de tiendas de conveniencia, Żabka, que evidentemente se hizo una enorme publicidad con esto, y además que rápidamente anunció que no recibiría la medalla, que no quería que le entregara a María la medalla, que ella podía conservarla. Y esto es pues una bonita historia, fue buena publicidad para la empresa, la chica fue todo lo solidaria que debió ser, y hasta allí quedaría todo, salvo que hay un pero. Y el pero es el siguiente: el médico José Ramón Fernández, no pongo el tuit porque le pedí que si lo podía yo usar, pero no le dio tiempo de responderme, comentó en Twitter que el niño padece una cardiopatía congénita que se llama drenaje venoso pulmonar anómalo total, que suena terriblemente amenazante, por cierto. Y esta cardiopatía congénita no es algo que solo tenga este niño, es algo que sufren muchos niños, y que en España se opera sin costo alguno para la familia. Tenemos una sanidad pública tal que absorbe esos gastos, como absorbe todos los demás gastos, incluidos los de los medicamentos, o como ya lo comenté en un momento dado, las inyecciones que a mí me han estado poniendo en el ojo derecho. Es menos terrible de lo que suena horroroso. Cuando me dijeron, te vamos a poner una inyección en un ojo, dije, vamos, me tendrán que alcanzar primero. No es tan aterrador. Pero son inyecciones que en Estados Unidos costarían una cantidad tan considerable de dinero que probablemente no las podría haber sufragado. Estuve a punto de perder la vista del ojo derecho, ahora está en una franca recuperación. Bueno, y como eso todo, la sanidad pública es una sanidad pública universal para todos. Y además dice José Ramón Fernández que probablemente después de eso se requiere un trasplante cardiopulmonar, es decir, trasplante de corazón y pulmones, y que la sanidad pública española también cubre. Pero esta familia tiene que reunir $385,000 en una Polonia que no está en la opulencia económica, ni mucho menos. En una Polonia donde para ayudar lo que se necesita es que una medallista subaste su medalla de plata para conseguir el dinero suficiente para salvar la vida de un niño. Porque es lo que cuesta operarlo. Verás, el hospital cobra un dinero por la estancia misma, por
una cama y la atención y los alimentos. Y cobran cantidades estratosféricas, no es como un hotel. Cobran muchísimo dinero. Pero también cobra el alquiler del quirófano. Y por supuesto cobran, porque tienen que cobrarlo directamente, los médicos que hacen el trasplante, los asistentes de los médicos, las enfermeras, el anestesista, la enfermera instrumentista, etcétera, etcétera. Todos ellos cobran y cobran sueldos elevadísimos. Cuando la gente en España me dice que la gente estudia medicina para hacerse rico, yo pienso que han visto demasiada televisión estadounidense. En España es raro el médico que se hace rico porque la mayoría de los médicos trabajan en la sanidad pública y aunque tienen salarios por encima de la media, razonablemente por encima de la media, no están ganando lo que gana un médico en el hospital de Stanford, en California, donde se va a atender a este niño. Pero se cobra absolutamente todo. Una aspirina puede llegar a costar $130, si mal no recuerdo. Una aspirina, una sencilla aspirina. Todos los precios son infladísimos debido al esquema de salud de los Estados Unidos, que es un esquema de salud esencialmente privado, que se subsana con seguros de salud privados, ninguno de los cuales te cubre en su totalidad. Es decir, la seguridad social de la que yo disfruto, la seguridad social que a mi abuela política le cambió dos caderas a los 92 años y le permitió pasar en los últimos 6 años de su vida estupendos, con una perfecta movilidad, esa sanidad pública es malévola para la visión estadounidense. La salud es un negocio. Y yo siempre pienso en el fundador del NHS, del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, el National Health System, que fue un diputado, un parlamentario socialista que era Aneurin Bevan, también conocido simplemente como Nye Bevan, que dijo una frase: ninguna sociedad puede legítimamente considerarse civilizada si a una persona enferma se le niega ayuda médica debido a falta de medios. ¿Puede considerarse realmente civilizada una sociedad que le pone precio a eso? Yo no soy un enemigo de ponerle precio a las cosas, yo le pongo precio a mi trabajo, por supuesto. Todos ganamos dinero, pero hay cosas que quizás deberían no ser un negocio delirante. Un médico altamente especializado capaz de hacer una intervención quirúrgica de estas, por supuesto que tiene derecho a ganar una cantidad correspondiente a su habilidad y a la preparación y a la dedicación que le ha impuesto a esto. Pero ¿quién lo paga? Lo debemos pagar entre todos porque su habilidad va a ayudar a una persona de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, o debe pagarlo cada familia y las familias que no puedan pagarlo deben dejar morir a sus hijos. Esa es la pregunta. ¿Puede llamarse civilizado alguien que ve morir a un niño y le dice: si no tienes tanto dinero, estás muerto? O, por poner el caso de México ahora, puede llamarse civilizada una sociedad que dice: pues tengo una sanidad pública que se ha comprometido a atenderte, pero no lo va a hacer, así que muérete. La salud quizás es el valor principal, yo pondría antes incluso que la educación, porque sin salud y sin libertad todo lo demás finalmente no tiene demasiado valor, o eso creo yo, por lo menos en mi concepción absolutamente personal. Y entonces esto, que es una historia, claro, de solidaridad, y a esta mujer, por supuesto, se le admira y se le aplaude el gesto. Lo que no se puede admirar y se puede aplaudir es que tengamos una sociedad en la que un gesto así sea necesario.